Hola a todos, soy Guido de Fútbol Tricks Online y hoy te voy a enseñar el siguiente truco. Ok, este truco es muy famoso, también me lo estaban pidiendo un montón porque visualmente es estupendo y muchos de ustedes lo quieren aprender. Ok, lo que vamos a hacer para este truco es lo siguiente. Vamos a pisar la pelota con el pie dominante y tenemos que levantarla a nivel de la rodilla como mínimo y como máximo a nivel de la cintura. Sería algo así. Como ven, ahí la levanté un poquito como a nivel de la cintura. También la podemos levantar más bajita a nivel de la rodilla por ahí. Como ya utilizamos en muchos otros trucos, vamos a utilizar la técnica de rodarla hacia atrás y levantarla con la puntita con un golpe seco. Tengan en cuenta que tiene que ser más o menos en el medio. Tenés que intentar de que no se vaya para los costados ni para adelante. Tiene que ser perfectamente en el medio para que el truco salga mejor. También la puedes levantar con el pie no dominante, o sea, sería algo así. La rodamos, la levantamos y la enganchamos. Pero con el pie no dominante suele ser bastante más difícil. Entonces te voy a enseñar el tutorial con el dominante. Entonces lo que vamos a hacer es levantar la pelota a nivel adecuado. Y acá Edu va a tener la pelota en el aire para que yo le pueda mostrar bien cómo hacer el truco. Entonces, una vez que la pelota esté en el aire, va a empezar a caer. Y cuando la pelota esté cayendo, tenemos que aprovechar que está en el aire para girar el cuerpo y poner el pie dominante justo abajo de la pelota. En este momento yo tengo contacto visual y sé y puedo calcular más o menos dónde va a caer la pelota. Tengo que intentar de que caiga más o menos en mi pantorrilla, que no toque el talón para que no bote, sino que caiga en la parte de tu pierna. Entonces, una vez que calculamos que la pelota está cayendo más o menos donde queremos, ya el siguiente truco lo tenemos que hacer sin visión, simplemente con la imaginación. Una vez que sentimos que la pelota toca la pierna, es cuando tenemos que estirar la pierna hacia afuera. La pelota va a rodar un poquito y va a caer más o menos en tu empeine. Y ahí es cuando estiramos la pierna y tiramos hacia adelante. Entonces la primera parte sería hacer algo así. Rodamos la pelota, la levantamos y enseguida giramos el cuerpo y ponemos el pie dominante abajo de la pelota. Con la pelota sería algo así, por ejemplo, el primer paso. ¿Ves? Ahí la ponemos abajo de la pelota para después, en el segundo paso, estirar la pierna y pegarle con la punta del empeine hacia adelante. Tengan en cuenta que cuando la levanto, pego un saltito y coloco el pie de apoyo un poquito más hacia este lado para después poder poner correctamente lo que es el pie dominante abajo de la pelota. Si se dan cuenta, la levanto, pego un saltito hacia acá para que el pie quede justito abajo de la pelota. Tengan en cuenta que tenemos que intentar de amortiguar la pelota de alguna manera para que no bote. Entonces, cuando la pelota esté cayendo, tenemos que intentar amortiguarla para que no te bote en la pierna y poder realizar bien el truco. Para conseguir esta amortiguación tenés que usar la siguiente técnica. Cuando la levantes, la pelota obviamente se va a levantar y en un momento va a empezar a caer. Lo que tenés que hacer es poner el pie justo debajo de la pelota cuando la pelota empieza a caer, para que no tome esa velocidad y no te bote en el pie. Ok, este es el punto más crítico del truco. Una vez que logres una buena amortiguación, eso va a hacer que tengas la pelota como bien agarrada a la pierna y eso te va a permitir que cuando estiremos la pierna, la pelota acompañe a tu pierna. Y por último, tenemos que tener el pie en punta para que después cuando la pelota se vaya hacia allá, le pegue la punta del pie y se vaya hacia adelante. Entonces tenés en cuenta tener el pie en punta para que la pelota tome dirección hacia adelante. Ten en cuenta que este truco es muy pero muy difícil. Te recomiendo que no lo quieras practicar todo de golpe. Poco a poco andar practicándolo, andar acostumbrándote a lo que es el movimiento. Tengan en cuenta que lo tenemos que hacer como a ciegas. Una vez que ya dejamos que la pelota caiga, es como hacer el truco a ciegas y es muy difícil. Calienten bien antes de hacer este truco porque tenemos que hacer muchos estiramientos. Por ejemplo, cuando levantamos la pierna, esta pierna se estira y toda la parte de atrás se estira. Si no estás bien caliente te puede molestar. Y también al pegarle estiramos también la pierna. Entonces estiramos las dos piernas a la vez y es como que te puede doler un poquito si no calentaste bien. Lo que aprendí yo practicando este truco es lo siguiente, que la primera parte del truco la tenés que hacer rápida para poder colocar bien el pie abajo de la pelota. Y la segunda parte del truco no hace falta que la hagas rápido, porque mi error era ese, quería hacer las dos partes rápido, colocaba el pie, lo hacía rápido y me salía mal el truco. La segunda parte, una vez que la tengas bien amortiguada, tenés que llevarla de la mejor manera para que la pelota no se te caiga, o sea, que a una velocidad media. La pelota te acompaña en la pierna y le pegamos, pero no hace falta que pegues el latigazo rapidísimo. Otra cosa que te puede pasar es que cuando le pegues se te vaya muy para arriba o se te vaya muy para abajo. Eso ya tenés que ir practicándolo, levantar la pelota a la altura adecuada, llevar la pelota a la velocidad correcta y todo eso, y colocar el cuerpo derecho. Si lo colocas muy abajo, si lo colocas muy atrás, así, pues se te vaya para arriba. Entonces el cuerpo tiene que estar también estabilizado. Si lo querés lograr tenés que practicar, no es simplemente agarrar la pelota, intentarlo 1 o 2 días y si no te sale, no te sale. Acá tenés que practicar constantemente y continuamente. Los que practiquen son los que van a lograr que les salga el truco.
Bueno gente, espero que les haya gustado el tutorial, me lo llevan pidiendo meses y meses y por fin lo tenemos acá en el canal de Fuego Tricks Online. No olviden darle al me gusta porque nos ayuda un montón. También se pueden suscribir a nuestro canal para saber cuándo subimos nuevos vídeos. Nos pueden seguir en las redes sociales que van a aparecer tanto en pantalla como en la descripción del vídeo. Y por último, darle las gracias a Edu que vino acá a ayudarnos para que este truco salga mejor y hacer una mejor demostración. Así que nos vemos en la siguiente.